Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con el doctor Rafael Casanova Fuertes, historiador, acerca de 199 años de historia independiente, entre comillas. Sí. Y yo insisto mucho en este tema de la independencia, que no fue tal cual, y no es solamente por el hecho de que podamos entender la independencia hoy de una manera distinta o de cierta manera, sino que lo cierto es que el acta que se firmó en Ciudad Guatemala el 15 de septiembre de 1821, el 15 de septiembre de 1821 no decía nos vamos a independizar o nos declaramos independientes, decía vamos a someter a consulta a las provincias para escuchar su opinión sobre la independencia. Sí, es el acta de separación de las Provincias Unidas de Centroamérica. Es como una secuencia de lo que sucedió en México, que fue el 24 de febrero de 1821. Porque en el caso de lo que hoy pues llamamos Centroamérica, no fue un movimiento anticolonialista armado como fue el caso de la Sudamérica, y también como en México se inició el vasto movimiento que inauguró Miguel Hidalgo Costilla, Allende, Guerrero y otros próceres, que era un movimiento popular y que reclamaba la independencia. Ese movimiento popular en México era de criollos, sí. De criollos de clases, capas medias, no era de criollos ricos. Era de capas medias populares y el movimiento indígena. Ok, el movimiento indígena, ok. Sí, que de ahí viene una de las debilidades, que no tenían mucha experiencia militar. De ahí de que, a pesar de las victorias iniciales, y también en esa misma dirección, había un estado de revancha. Si nosotros notamos todavía hay un fuerte racismo, connotación racista del mexicano criollo, o que desciende de españoles, hacia el indio. Lo que dicen el negro en el Caribe es el indio en el Centroamérica, o sea que aquí le pueden, en Mesoamérica, incluido México, le puede decir negro cariñosamente a cualquiera. No es igual en Dominicana, en Cuba, Puerto Rico, es ofensa delante de un negro, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esta población, que es la que está afectada, es la que se levanta, en eso es lo que llamamos movimientos independentistas en México. Casualmente el 15 de septiembre de 1810 la proclama del cura Hidalgo, y en el caso por eso es que decimos 11 años después es otro modelo. Son las capas altas, los criollos ricos que están en contra de la independencia. Peninsulares que también se benefician de la dominación colonial, y no es casual que el alto mando, el que combate a los independentistas, que sobreviven todavía, ¿verdad? Ya es el general Agustín de Iturbide, quien provoca el plan de Iguala, que independencia, unidad, iglesia, el poder de la iglesia, respeto a la religión, ¿verdad? Y declarar una monarquía constitucional. Y México, o Nueva España, ese virreinato, abarcaba Centroamérica. Entonces, esto es imitado o seguido por los que controlaban la entonces Capitanía General del Reino de Guatemala, que le integraban Chiapas, Guatemala, Comayagua, que le llamaban Honduras, ¿verdad? Y El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Panamá pertenecía a Colombia, sí. En Nueva Granada. Pero sucede que los acontecimientos vienen desarrollándose de febrero en lo adelante, hay una vacilación. Pero ¿por qué está este problema que se proclaman independientes o se separan? O el caso de México dice claramente independencia. Pero en este caso es porque en España ha sucedido un fenómeno cuando Rafael de Riego, en lugar de venir a combatir a los rebeldes sudamericanos, donde está Bolívar, San Martín, todo eso, se retorna de Cádiz y regresa a la capital y obliga al monarca español Fernando VII a jurar la constitución nuevamente de Cádiz, que había sido derogada. O sea, que se pase de una monarquía absolutista a una monarquía constitucional de corte liberal.
Entonces, eso digamos que podría alegrar a los que están luchando con el arma en la mano por la independencia, preocupa a los criollos ricos, a los peninsulares de México y lo que hoy llamamos pues Centroamérica. Ahora, pero esto tiene por objeto salvarle el pellejo al rey Fernando, que ha sido desplazado por la invasión napoleónica de España. Este es un proceso que vino anterior. En 1808, dentro de su ambición, Napoleón, que era aliada de España, era aliada pues incondicional de Francia, pero se le pasa la mano a la ambición a Napoleón y obliga a abdicar a Fernando VII a favor de su hermano José Bonaparte en Bayona, en 1808. Y esto provoca una reacción del pueblo español y provoca un vacío de poder. Porque bueno, ahí es el movimiento juntista. En el continente americano surgen los movimientos que salen reconociendo la legitimidad de Fernando, pero es contradictorio. Quienes salen jurando, los peninsulares se quedan con los brazos cruzados. ¿Qué órdenes vienen de España? O sea, los funcionarios, toda esta casta de funcionarios, que algunos han hecho alianzas matrimoniales con los criollos ricos. Pero los criollos ricos que tienen su propio proyecto forman lo que se llaman los movimientos juntistas. Y ahí es donde pasan los sectores de las capas medias republicanas, como es el caso de este movimiento de Hidalgo, que lanzan proclaman lealtad a Fernando, lealtad a la religión, pero a la vez cambian las autoridades peninsulares y colocan en su lugar a criollos que los representan a ellos. ¿Por qué? Por las contradicciones que hay en el caso de Centroamérica y en particular en Nicaragua. Esto fue violento en Rivas, Granada, León, donde sale, y además plantean sus propias reivindicaciones. Se habla de 5.000 personas, en su mayoría indígenas, que salen a las calles de Rivas, llamado en ese entonces Villa de Nicaragua, más conocida como Nicaragua, en donde demandan la abolición de los tributos de indios. Rebaja, en último dice, negociando tal vez una rebaja. Eliminación de las alcabalas, rebaja, o sea, de la eliminación del estanco, el aguardiente y el tabaco, que era el tabaco sobre todo ingreso a la población indígena, que había afectada por el estanco que tenía el régimen español. Es decir, liberación de los esclavos, que de paso la esclavitud en Centroamérica era muy escasa. En su mayoría estaba a nivel de doméstico o como mano de obra sustituta en el apisonamiento del añil. En el caso de El Salvador y en el caso de Nicaragua no era una población significativa. Pero, y por eso es que están pidiendo la libertad. Imposible decir eso en una sociedad como la cubana o la brasileña. Sí. En el caso ese, estos movimientos le llaman preindependentistas, porque juran lealtad al rey, juran lealtad a la religión, pero demandan cambio de autoridades. Y a la vez demandan, bueno, lo que se pasó con la Constitución de Cádiz, demandan representatividad ante España, ante el poder monárquico. Y ahí vienen las famosas Cortes de Cádiz. En Sudamérica este movimiento juntista evoluciona de ser juntista a un movimiento de liberación nacional, porque la clase, en el caso de Sudamérica, la clase criolla rica, que es más rica y tiene vínculos ya con el extranjero, con el mercado, llamémosle el mercado mundial de ese entonces, y basado o influido fuertemente por la Ilustración, plantean la libertad de comercio. O sea, que ser ellos, librarse del monopolio español y ser ellos quienes, como clase, ya su desarrollo está trabado por el absolutismo español, y esta es la oportunidad de comerciar directamente con Inglaterra, con Francia, con Holanda, etcétera, sacar sus productos de forma directa, libres de las alcabalas, de las aduanas, de las presiones fiscales y monopólicas que tiene el absolutismo español. Entonces, no es casual que Bolívar, un hombre que proviene de la clase alta, San Martín, son de los criollos ricos, representan a una emergente burguesía agrícola, y uno de sus elementos de referencia, bueno, no solamente crear un poder de desplazar el absolutismo y establecer república. En el caso de San Martín hablaba de monarquías constitucionales, sino, y basados en Montesquieu, crear los poderes del Estado, sino también la libertad de comercio. En el caso de Mesoamérica, la clase criolla rica que está representada en Ciudad de Guatemala, aliada con peninsulares, es cuestionada fuertemente por las provincias, por Chiapas, por San Salvador,
por Comayagua, Honduras, ¿verdad? Y Costa Rica y Nicaragua, porque tenían que llevar sus productos, que pasar por Ciudad de Guatemala, y los precios eran más bajos. Por supuesto que esto generó lo que se llama el comercio de contrabando, que fue lo que permitió el enriquecimiento de la familia granadina, por encima de las leonesas, que es donde estaba la capital, ¿verdad? Sí. Adelantándonos un poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? De que esta clase que hoy es rica le preocupa que hayan tomado el poder los liberales. Por ahí recuerdo que un historiador planteaba, bueno, fue realmente una independencia, porque lo que están pidiendo es que la monarquía siga, y convocar a una constituyente hasta marzo del año siguiente, de 1822, porque lo que tratan es de preservar privilegios. Y el primer punto el primer artículo del acta dice: antes de que la proclamase el mismo pueblo. Es que justamente por ahí quería irme, porque iba a aprovechar la pausa para buscar el acta como tal, porque yo tengo el acta como tal, y dice exactamente, a ver, aquí lo tengo, dice exactamente: siendo públicas e indudables los deseos de independencia del gobierno español que por escrito y de palabra ha manifestado el pueblo de esta capital, y por ahí viene todo el asunto. Tienen temor a los movimientos populares. Entonces, voy a dejar esta pregunta para después de la pausa. ¿Hay realmente un movimiento popular, es decir, de las clases bajas, porque ya dijimos que es de las clases medias hacia arriba en donde se empieza a producir o de donde resulta esa acta de independencia? Pero ¿hay realmente un movimiento popular, un movimiento de criollos de clase media hacia abajo de las comunidades indígenas por la independencia en ese periodo, es decir, acercándose ya al 1821, o hubo otra cosa que es lo que provoca esta declaración? Dejo la pregunta para después de la pausa. Estamos conversando con Rafael Casanova Fuerte, historiador, en esta edición de Adelante Nicaragua en la Semana Patria. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuertes, historiador. Decía el acta, o dice el acta firmada, suscrita el 15 de septiembre de 1821 en Ciudad Guatemala, que se han recibido correspondencias de varios ayuntamientos, ¿no? Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, dice. Sí. Pero que, hablando acerca de independencia, de que han declarado ellos su independencia y que están pidiendo que se declare también en Ciudad Guatemala. Pero además dice que además de la correspondencia, se ha escuchado el clamor de viva la independencia, y esto lo cito textualmente: oído el clamor de viva la independencia que repetía de continuo el pueblo, que se veía reunido en las calles, plaza, patio, corredores y antesala de este palacio, y se acordó por esta diputación e individuos del excelentísimo ayuntamiento. Y ahí vienen las declaraciones de todos los artículos, ¿no? Que comienza diciendo que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formar, el señor jefe político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso que la proclamasen de hecho el mismo pueblo. Es decir, hay un temor a la voluntad del pueblo, y antes que lo haga el pueblo, vamos a hacerlo nosotros, que somos los que mandamos de alguna manera. ¿Hay realmente un movimiento popular, popular de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, de las clases criollas medias bajas? Hay un estado latente, pero cuando se refiere en el caso de Ciudad de Guatemala, es lo que tiene que ver con algo que produjo la separación de Chiapas. Tuxtla y Ciudad Real, que a veces les digo Ciudad Real, eran las dos principales poblaciones que habían en Chiapas, que incluso rivalizaban entre sí, ¿verdad? Pero se adhieren al plan de Iguala el 3 de septiembre. Es decir, pero antes de eso, ellos estaban comunicándose constantemente
Es decir, se pliegan a Iturbide. Se pliegan a Iturbide. Y eso es lo que se inicia la separación de Chiapas de forma definitiva del contexto centroamericano. Porque en 1824, cuando viene Bafilízula de vuelta, se queda un tiempo en Chiapas y logra pues prácticamente que Chiapas pase a ser parte del territorio mexicano que actualmente pues permanece. Es decir, anularon a los independentistas que querían también formar un estado también aparte, independiente de Guatemala, y triunfaron los anexionistas. Mientras que en el resto del contexto centroamericano triunfaron. Pero bien, vayamos a septiembre de 1821. Hay un estado de animación, te decía, en la población indígena, porque la población indígena vivía afectada constantemente por los rezagos. De hecho, recordemos que existe el repartimiento, la obligación de trabajar para los españoles. Tal vez no resentían tanto esto, como sí el pago de los tributos. Había rezagos, pero también resentían el monopolio del aguardiente y el tabaco, que los mestizos pobres y los indígenas eran prácticamente quienes cultivaban el tabaco, y además de consumirlo, pero también eran quienes lo expendían, por ejemplo. De igual manera el aguardiente, ¿verdad? Y recordemos que el estanco y el aguardiente y el tabaco eran determinantes para que funcionara el régimen español. Son los mayores ingresos que hay, después de los de las aduanas. Entonces, antes que los de las aduanas, perdón. Entonces, en este caso, hay un estado latente. No es casual que el día 14, al darse cuenta, anden como la esposa de Pedro de Molina, que decían la primer lideresa política de Centroamérica, doña María Bedoya, anduvieron agitando en los barrios de Ciudad de Guatemala, que son barrios mestizos e indígenas. Entonces eso permite que cuando se vaya a hacer la celebración la reunión de los representantes de la capitanía, el pueblo rodee. Entonces ese primer artículo que dice que sería, antes de que lo proclamase el mismo pueblo, están recordando los violentos movimientos populares que se dieron en Nicaragua, en El Salvador y en la misma Guatemala, la conspiración de Belén, que fue develada, y esa conspiración que de paso participa un nicaragüense, Tomás Ruiz, que es originario del Viejo, no está claro, o de Sutiaba, y que se le señala como uno de los agitadores del problema del Viejo. Son elementos independentistas, pero también ahí participa un dirigente indígena que tiene gran carisma entre la población indígena de Verapaz. Es develada, son capturados y todo eso. Entonces, este movimiento se da cuando está en fiebre, con gran efervescencia, el movimiento popular independentista de México. Entonces, se le consideraba a ellos como cómplices de Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces, ese primer punto hace referencia a que hay un estado de animosidad y además de conocimiento de lo que está pasando en Europa y de conocimiento de lo que está pasando en México. Okay. Aquí en Nicaragua, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque yo entiendo que hubo levantamientos, sublevaciones en León y en Granada. León, Granada y Rivas. Rivas. Ese es el 11 de diciembre, el 10, 11 de diciembre, el 24. Se prolonga todo diciembre de 1811 y termina con el sitio de Granada, donde se concentran los rebeldes. Llama la atención que los dirigentes rebeldes principales sean Manuel Antonio de la Cerda y Juan Argüello, que eran descendientes de las familias propietarias de la provincia de Nicaragua, y también elementos de la clase media, ¿verdad? Y no es casual que también esto, con el prestigio que tiene, sean los primeros mandatarios que tiene Nicaragua, ¿verdad? En este caso, estos movimientos, si nosotros revisamos, tienen demandas populares, pero llevan este disfraz: viva el rey Fernando, viva la Iglesia Católica. Cambio de autoridades, no es que lo exigen, sino que lo ejecutan. Van, destituyen en Rivas, destituyen en Granada al otro. Donde no pueden hacerlo es en León, porque es el centro político muy importante y había una figura que es considerada por los independentistas como nefasta, que es el obispo García Jerez, que era defensor del régimen y que también traicionó. En un inicio apareció como del lado de los republicanos, y de pronto apareció prácticamente puñaleando el movimiento, ¿verdad? De igual manera que otros que se encontraban ahí. ¿Por qué esta situación? Bueno, de que se apropian del problema de España, pero también hay un estado
social y económico difícil, hay un agravamiento de las condiciones. La misma situación que hay de la guerra en Europa implica de que hay dificultades para sacar las cargas del añil, las cargas del cacao. Es afectado el mercado interno, hay una situación social difícil. Pero a su vez, en el aspecto político local, emerge el resentimiento que tienen las provincias con Ciudad de Guatemala, que ahí involucra a los grandes productores y medianos productores de añil, de ganado, de cacao, que son los más afectados. Estos movimientos son aplastados brutalmente. Brutalmente. Sí, es que Ciudad de Guatemala, hay que recordar que Ciudad de Guatemala no ha permitido el libre comercio que ya ha permitido la misma corona. Sí, está cerrado totalmente. Entonces, este resentimiento y esta animosidad explota en el 21. Pero entonces ellos lo revierten, hacen una independencia desde arriba, tal como lo planteábamos hace poco. Entonces, queda don Gabino Gainza. Sí. Queda el mismo jefe militar. Sí. El mismo capitán general. Y las autoridades quedan iguales. No es casual, muy conocido el hecho de cuando llega el correo a León, que se cree la famosa acta de los nublados. Correcto, sí. Sí. Que el acta de los nublados de alguna manera es un sí pero no. Sí. Hasta en tanto no se aclaren los nublados del día, quedan las mismas autoridades, entonces queda todo igual. Sí, pero ese sí pero no, de alguna manera está de acuerdo a las conversaciones que he tenido y demás, está porque no está claro si hay una verdadera independencia de la corona o una independencia del gobierno de España, no de la corona, sino del gobierno de España, ¿verdad? Si es independencia de la corona, o cómo es el asunto. Y esto quieren saber porque al final de cuentas el status quo es el que va a resultar afectado por esta situación. Declaran la independencia, separación de España, Provincias Unidas de Centroamérica, ¿verdad? Que se quedarían ya las 5 porque Chiapas se adquirió al plan de Iguala. Sí. Y inmediatamente se adelantan a la constituyente que se convoca para marzo del año siguiente, ¿verdad? Que es el 22, y en enero proclaman la anexión a México. Entonces eso permite que estallen todas las contradicciones. Emergen los republicanos con las capas medias urbanas, en el caso de El Salvador y en el caso de Nicaragua, ¿verdad? También emergen los problemas de las localidades. Tuxtla contra Ciudad Real. Guatemala contra Chalatenango, lo que después sería el estado de los Altos. Humayagua contra Tegucigalpa, en el caso de Honduras. En El Salvador, igual manera, y en el caso de Nicaragua, Cartago y Costa Rica, Cartago y San José en Costa Rica. Y Nicaragua, la conocida contradicción León-Granada. Sí. Una se proclamaba republicana, la otra imperialista. Pero en realidad, digamos, el movimiento de Cleto Ordeño demuestra de que ahí evoluciona hacia un movimiento donde las clases populares medias, las capas medias, se colocan de León y de Granada y otras vías bajo el liderazgo de Cleto Ordeño. Y logran, utilizando esa casa de León, ¿verdad? De Granada, perdón, pero tiene que irse a León, que es donde tiene más apoyo. Y los ordoñistas le ponen sitio a León, hasta que intervienen ya posteriormente, al darse la muerte de Iturbide en México, pierde su sentido, pierde su razón la anexión a México. Y le toca a Filísola, el 1 de julio de 1823, en su retorno, hacer algo positivo por Centroamérica, porque declara, con los delegados que se encuentran presentes, no están los de Nicaragua, hay delegados de Comayagua y solamente de Guatemala, y hay una delegación del Salvador, no están todos, pero declaran el 1 de julio independencia de España, de México y cualquier otra nación. Entonces le llaman la independencia real total, y se convoca al Congreso, que es lo que inaugura la República Federal Centroamericana. En este caso hay un triunfo de los partidarios republicanos en contra de los sectores monárquicos conservadores, que pasan a llamarse los serviles, que estos serviles después pasan a llamarse legitimistas y conservadores, y los otros que pasan a llamarse fiebre son los calandracas y posteriormente los liberales, ¿verdad? Que después, eso ya es para acá, la década de 1840, donde ya se delimitan dos posiciones:
en el caso de Nicaragua, los de la conservación social, que tienen como núcleo principal partidarios del liberalismo económico, de la ilustración, pero dentro de la perspectiva de este ilustrado, que hablaba de los famosos ciclos agrícolas, era aplicado en el liberalismo económico, y Kesnay, que en este caso planteaba el liberalismo económico, principalmente, y además la transformación gradual, distinta a la visión rusoniana o montesquiana de la radical, que es la que adoptan los liberales, el liberalismo político. Entonces, en este caso, la independencia de Centroamérica, diríamos, ¿cuándo fue realmente? Porque es como que se separaran las provincias, pongámosle en caso de Nicaragua, provincias, departamentos unidos del norte, hasta no se aclaren las cosas, nos declaramos, o sea que Estelí, Matagalpa, Jinotega, todas esas partes se declaran independientes, hasta que en Managua no se aclaren las cosas, nosotros somos independientes. Eso fue el que acta del 15 de septiembre. Y dan un lapso de convocatoria bastante largo, desde septiembre hasta marzo del año siguiente, para ver qué pasa. Pero la declaración de anexión a México hace que se polarice la sociedad, que está ahí en todas las contradicciones. Veamos eso que hizo la gente, raspar los escudos en el caso de Granada, ¿verdad? Incendiar parte de León. Había una animosidad, un odio latente, pues las humillaciones que la población indígena y mestiza pobre que sentía por parte de los criollos ricos. Hay un estado de animosidad pues violento, en esas circunstancias. Se produce la República Federal y viene la intervención de tropa llegada a El Salvador y viene la paz. Y se inaugura lo que se llama en Nicaragua, se conoce como el lapso de la anarquía, donde la clase criolla rica, que es la que tiene un relativo acceso a la cultura, pero que no está acostumbrada a gobernar, tiene que buscar cómo llenar ese vacío de poder, porque desaparece la autoridad que todos respetan, aunque le teman. Esto a veces lo comparo con 1979. Temían a la GN, temían a los aparatos represivos, pero es referente a autoridad. De pronto en el 79 hay unos días que la gente no entiende, porque viene una nueva autoridad que va, a partir de que le ganó la guerra al sector desplazado, se establece. Ni más ni menos, eso pasa en 1821. Y eso es lo que genera el movimiento de 1823, en donde acabaron los dones, el algodín, y el comodón, ¿cómo es el comodín, es una cosa así, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el decir de gente como doña Joaquina O'Horan, ¿verdad?, que al hablar, bueno, ahora andan unos indios en carretas y en coches que ni les luce, eran los mestizos, ¿verdad?, que era algo aborrecible antes de 1821, no se concebía eso. Esto me recuerda con el 79, andan unos indios en unos carros que ni les lucen. Digamos bien cómo se parece que la historia no está pegada con saliva en el pasado. Es un cambio de autoridad. Esa es una cosa que me interesa mucho y la vamos a tocar después de la pausa, porque son los efectos del sistema que queda desplazado después de 1821 en los años siguientes, porque es decir, habría que entender la independencia no como el acta de la independencia, sino un proceso que lleva algunos años, ¿verdad?, para que se llegue a materializar efectivamente el tema de independencia de la región centroamericana y luego de las provincias que se convierten en república. Es decir, y ese es un periodo de varios años, incluso hasta de décadas, ¿no? Décadas. Sí. Porque es muy interesante eso que estás diciendo, porque también yo hago muchas comparaciones en el tiempo. De igual manera, la nueva autoridad no se va a consolidar de un día para otro. Y eso pasa inmediatamente después de la República Federal en Guatemala. Y es corte liberal republicana, pero veamos la proclama de Cerda. Si es republicana liberal, tiene que ser laica, pero uno de los primeros es que hay que respetar la sagrada religión que todos practican, es comunicado. Dice el artículo 11 que la religión, el artículo 11 de la independencia, ¿no?, el acta, que la religión católica que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en lo sucesivo, se conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido a
a Guatemala, entendiendo Guatemala como toda la región, ¿no? ¿Verdad? Respetando a sus ministros eclesiásticos, seculares y regulares, y protegiéndolos en sus personas y propiedades. Mira, Néstor. Hagamos la pausa. Vamos a hacer la pausa. Si no, nos quedamos aquí platicando y seguimos platicando. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua con el doctor Rafael Casanova Fuertes. Estamos conversando a propósito de la independencia, sus efectos. Se llega a trastocar el poder realmente, es decir, porque era la corona y sus delegados los que mandaban, los que tenían el poder político, ¿ah? Pero los criollos se vinieron haciendo el poder económico, ¿sí? Durante la colonia, y en ese punto es que los alcanza 1821 y los años posteriores. Se llega a trastocar el poder, hay cambios en el poder político. El poder económico me parece a mí que se mantiene incólume. El poder de la clase criolla rica. Sí. Pero hay un trastocamiento de la autoridad política, pero ese vacío no lo llenan de un día para otro. Porque yo te decía lo siguiente, porque a mí me gusta hacer comparaciones. Después de 1979, ¿no estamos acaso en un proceso transitorio todavía? Porque la larga dominación de la dictadura, las instituciones permitieron que maduraran y fueran respetadas y temidas. Pero con la inauguración de 1979 la primera administración, que es del gobierno, el FSLN, vemos que se polariza. Entonces esto me recuerda esa Nicaragua y esa Centroamérica, pero esa Nicaragua, haciendo un poco más pequeño, de ese periodo de la anarquía que va del 21 al 58. Que es donde la Constitución de 1858 fortalece el Estado y empiezan a funcionar las instituciones. Hasta entonces. Pero a ver, estamos hablando que en se declara que deja de haber un jefe de Estado para haber un presidente de la República justamente antes de la Guerra Nacional. Sí, es decir, y cuestionado es la autoridad del presidente, y por eso genera la guerra civil de 1854. Sí, que con frutos chamorro. Sí. Hay que recordar que por eso de frutos chamorro es que está que el lema Nicaragua volverá a ser república, porque se está pensando en ese frutos chamorro que hizo la república. Hizo la república conservadora, que fue la que creó la estabilidad política, económica y social. Pero creó la guerra. Sí, creó la guerra en ese momento, pero es la que funciona en 1858. Para los 30 años conservadores fue establecido eso. Pero el hecho, en ese momento, digamos que, yo te digo porque esas transiciones y ese tipo de situaciones, a veces decimos, creo que fue Engel quien planteó de que la historia se repite como farsa y como tragedia. Entonces, esos procesos transitorios también, cuando cayó Zelaya, que mantuvo estable económica, política, social y culturalmente el país, la Segunda República Conservadora es un desastre. En el sentido. Eso no se puede comparar en el sentido del otro que estamos haciendo un poquito más adelante, de 79. Hubo una estabilidad que estableció, hubo un nuevo poder que se estableció, pero que empezó a ser cuestionado por otros sectores. Por eso es que habría que, tal vez para otra entrevista, en qué medida se está viviendo una transición, o estamos en la mitad de una transición, donde no se articula realmente el poder que podía ser, como que dice, el referente de todos. Porque en este caso, en los demás estados latinoamericanos, ¿qué fue lo que fusionó? Fusionó el Estado fuerte. Juan Manuel de la Rosa en Argentina, Gaspar Rodríguez de Francia en el Paraguay, en el Brasil una monarquía, en el Uruguay que es una dictadura, en Chile el gobierno de Portales, que fueron poderes fuertes que entregaron ya unas naciones establecidas al momento que ellos se van del poder. De la Rosa entregó una Argentina unida, fue cuestionado, fue satanizado y todo. Gaspar Rodríguez de Francia lo mismo. No sucedió lo mismo en el caso de algunos países de Centroamérica, salvo el caso de la dictadura de Carrera, ¿verdad? En este caso un gobierno autoritario. Pero aquí desaparece, en este caso, en el proceso, eso es lo que inaugura las famosas transiciones. En perspectiva social, se fue España, ¿cómo la llenan? ¿Será el experimento federal? Fracasó el experimento federal. Pobrecito Morazán, pero cuando estaba vivo Morazán todo el mundo quería matarlo. Pero
En el momento que tenía más ventaja Morazán y pudo haberse establecido como un presidente en Guatemala, lo rechaza. O sea, fue demasiado idealista en esa perspectiva. Y sin embargo Carrera hace lo que le cuestionaba a Morazán. El dictador vino siendo Carrera, pues incluso separó a Guatemala del contexto centroamericano y creó la República de Guatemala. Pero Morazán quería la República de Centroamérica con capital en Guatemala. Entonces, ese caudillo que tenía cierto carisma, a pesar de que ganó muchas batallas, fue derrotado al final. Ok, con la independencia, de alguna manera, es decir, había cierto poder en el caso de Nicaragua específicamente, había cierto poder. A ver, yo era un criollo que tenía hacienda, entonces yo mandaba en mi hacienda. Sin embargo, era súbdito de la corona española. Con la independencia me vuelvo dueño con todos los poderes de mi hacienda porque ya no le respondo a nadie de alguna manera. Me parece que eso lo hemos venido arrastrando todavía hasta esta época. Es decir, quienes han ostentado el poder creen no tener nada más arriba de ellos. Aquella idea de que el servidor es público y sirve al pueblo, no. Soy el que ejerzo el poder. No soy un servidor, soy el que ejerzo el poder. Así que yo mando y aquí se hace según mi hacienda. Según mi hacienda y mis intereses. Me parece que eso hoy día todavía lo arrastramos. Que es como un efecto de esa independencia. Es correcto. Mis tercenas de tabaco en aquel tiempo, mis cargas de cacao, que eran la mejor calidad que me da en el mundo, el cacao Nicaragua, las fardos de añil, son míos. Y lo que me interesa es que se venda. Mi ganado, mis cueros, mi leche, mi queso, esa es mi república. Entonces, ¿cómo salir de ese esquema? Ellos no estaban acostumbrados a gobernar. Estaban acostumbrados a que España, casi todos los cargos son menores de los criollos ricos. Sí. España resolviera a través de sus autoridades. Y lo mío es mi hacienda. Entonces, el problema que nos encontramos algunas veces, que en esos, algunos podrán decir, bueno, y se volvió conservador Casanova. En eso tenía razón don Fruto Chamorro. Porque el gobierno de un mandatario en el periodo de la anarquía tardaba 2 años. Y a veces en esos 2 años pedía permiso y le daba para ir a sacar los quesos a Granada, a Nandaime, para ir a sacar las reses que tenía que sacar para el lado del Perú, para Costa Rica embarcarla, o qué sé yo. Y retornaba nuevamente cuando realizaba eso. Entonces, un servidor público que debiera haber sido, dejaba el servicio público para ir a atender la cuestión privada. Entonces él dice, un ejecutivo fuerte, que fue el que funcionó en los 30 años. Y tampoco estoy haciendo apología de ese tipo de república, porque está la otra visión clasista que es excluyente. Por eso insisten en el progreso, insisten en la civilización, pero esa civilización significa que el indio tienen que volverlo productivo. ¿Significa que el indio es improductivo? Bueno, el indio controla el comercio interno de ciertos productos. ¿Por qué? Porque él tiene propiedad comunal y ejidal heredada. ¿Cómo lo incluyo dentro de esta república? Que lo que necesita es progreso. Necesitamos mano de obra. Y mientras esos indios tengan esa tierra comunal, esa tierra ejidal, jamás van a civilizarse. ¿Y qué significa para ellos civilizarse cuando adoptan la visión de Kesnay? Bueno, de que esa clase productora, que es la mayoría, que es la población indígena, que todavía es levemente superior, un 55% contra un 45% de población mestiza y un 5% de población blanca, que es la que tiene el gran poder económico, la dueña de grandes propiedades. Esa población necesita de esa masa indígena que trabaje, pero tiene que ser libre. Entonces, hay que eliminar el comunismo de propiedad, como es que le llamaban. Recuerdo que por ahí en una entrevista, ¿cómo eso es comunismo? Así se le llama, así en el documento. La propiedad ejidal y comunal se le llama comunismo de propiedad, que tiene como contraparte a una propiedad terrateniente. Porque esa propiedad comunal lo que tiene son productos de autoconsumo, aves de corral, etcétera, para la población indígena, pero no tiene necesidad de trabajar para el blanco. Mientras que la demanda del gran terrateniente, que en este momento asume el control del Estado, es que necesita operarios, mano de obra libre, que Costa Rica lo resuelve y lo sigue resolviendo con la migración y la abundancia de población mestiza sin tierra. Tienen mano de obra que les permite desarrollar las primeras haciendas cafetaleras. En Nicaragua, en ese lapso de la anarquía, había bastante dificultad para eso. Entonces, lo que se planteaba era la disolución de las comunas. Y porque
el progreso tenía que caminar, como lo dijo, creo que fue un trabajo que hizo Miranda Cacique sobre las rebeliones indígenas del 81 en Matagalpa, que el progreso tenía que caminar al lomo del indio, que lo logran en los 30 años. Pero en ese lapso de la anarquía, estas poblaciones hacen resistencia. De esas incluso formas violentas de lucha que son casi desconocidas, subestimadas. Y tiene razón, los primeros que trabajamos esa parte pues somos un norteamericano llamado Bradford Barnes, historiador célebre que plantea las dificultades en la construcción del Estado en Nicaragua, sociedad y patriarcas y pueblo en la construcción del Estado, y este servidor que en 1993 terminó su tesis magistral donde ve cuál es el origen de las luchas sociales del 40, ¿verdad? Ese peso. Pero hay un hecho trascendental en Nicaragua a lo cual los historiadores se centraron, los tradicionales, que es la guerra nacional, y obvian las guerras sociales que tienen que ser explicadas claramente, deben de ser conocidas por la población, porque ahí viene el origen de los problemas de la propiedad en Nicaragua. Pobrecito fulano, que lo intervinieron en los años 80, pero bueno, el abuelo de este señor, ¿de cuántas comunidades indígenas se apropió? ¿A cuántos indios los convirtió en mestizos? O hinchos palmados, como decimos popularmente, porque se quedan sin tierra. Tienen que ser peones de el mismo hacendado que los despojó, o si no, ir a la ciudad a ver qué hacían. Y no es lo mismo, un indio se siente orgulloso de ser indio con tierra, y así se decían, soy indio. Pero ya sin tierra, ¿en qué se convierte? En un hincho, fíjate bien, hincho, dicen que viene de indio, hincho, pero ya es despectivo, hincho palmado. Ya no es indio, aunque sea de pelo chirizo, color cobrizo, pómulo saliente, con todo el fenotipo del indio, pero tiene que ir a la ciudad, que ahí vienen creciendo, ahí viene creciendo Managua, ahí viene creciendo Granada, a vender su fuerza de trabajo o cualquier ocupación, porque ya se quedó sin tierra, o quedarse de peón en la misma hacienda, en el mismo territorio que ya es parte de la hacienda del terrateniente. Entonces, la civilización es esa, y los señores de la clase pudiente, descendientes de criollos ricos, tienen razón, pero cuando la población indígena y mestiza pobre entiende eso, lo que significa eso, tiene razón también en defender sus derechos. Entonces lo que le llamamos en la perspectiva clásica la lucha de clases, y todavía Carlos Marx no se conocía en Nicaragua, ¿verdad? Sí, cuando en 1848, en el año del manifiesto, las indiadas de Rivas, dice Felipe Sáenz, gritaban: queremos el comunismo de propiedad, que nos luche lo prometido, porque en los bandos, en este caso los calandracas, le prometían: les vamos a preservar las comunidades, pero hay que votar a los timbucos, y entonces queremos el comunismo de propiedad. El mismo año del manifiesto comunista, pero es el comunismo a la nicaragüense. Ok, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua con Rafael Casanova Fuertes, doctor, historiador. Estamos conversando a propósito de la independencia de Centroamérica. Hay una... Es decir, yo preguntaba al inicio de la parte anterior que si hubo un reacomodamiento de poder. Hubo como un silenciamiento, y es más o menos lo que plantea el Acta de la Independencia, del clamor popular. Y bueno, eso tiene términos relativos. Si acudimos al primer intento que hay de la República Federal, y Nicaragua es un estado de la federación, hay que tomar en cuenta de que son esfuerzos prácticamente de constituir la entidad estatal, y recordemos que bueno, Estado es una palanca de control de un determinado territorio, pero aún no existe ese control en el territorio. Por eso es que se pierde Guanacaste, porque no existe una conciencia bien clara de definir claramente cuál es el territorio. Están los guanacastecos y nicoyanos demandando volver a Nicaragua, y el Estado nicaragüense los abandona, y los ticos los amenazan. Los hondureños no hicieron eso con Segovia, porque bueno, cuando se dio la guerra de Cleto Ordóñez contra Sacasa, fue que se dieron eso, para no participar en aislarse de volvemos nuevamente, los hacendados, la clase pudiente de estos estamentos pequeños de los partidos, o lo que después son los departamentos, se aíslan, los de Segovia y los de Guanacaste. Pero luego, al volver a la normalidad,
de una forma débil le reclaman a Costa Rica. Y los nicoyanos y guanacatecos quieren volver y no le hacen caso, porque nuevamente se vuelven a involucrar otra guerra, que es la guerra de Cerda y Argüello. Por eso es que en esa parte que yo toco la historia de Guanacaste, bueno, Costa Rica a la violencia, Nicaragua a la calma. Eran violentos en el interno, porque los costarricenses amenazaron a la población de Guanacaste y Nicoya hasta de muerte y quitarle sus propiedades si no votaban por la anexión a Costa Rica. Aquello del grito famoso de los guanacastecos que querían ser costarricenses no es tal. Eso no existe, no existe. ¿Y cómo será que cuando se dio la primera constitución costarricense no la quieren? Quien los incorpora posteriormente por la fuerza, por decisión, fue Carrillo, que era de origen salvadoreño, ¿verdad? Entonces, en este caso, te ponía un ejemplo de eso, porque un Estado control territorial. El problema también de la costa atlántica que le llamaban la Mosquitia, y hay una alianza entre Costa Rica con Inglaterra, para que los mosquitos renuncien a pegar con veraguas y lleguen hasta el río San Juan. Y por eso es que los costarricenses se acercan al San Juan. Pero bien, si hablamos de ese principio de autoridad, hay un intento de imponerlo. Pero los localismos heredados del poder español, que eran controlados directamente por las autoridades españolas, explotan. Entonces Dionisio Herrera viene de pacificador, electo jefe de Estado. Al poco de tiempo, en 1833, hay un estallido, rebelión de todas las villas contra Dionisio Herrera y tiene que irse. No había terminado de irse Dionisio Herrera cuando se produce el estallido de la rebelión de Cándido Flores en Granada. Llega Cepeda, es asesinado. Se produce la separación de Nicaragua del contexto centroamericano. Ahora sí ya se terminó esto. Ahora ya como Estado van a poderlo controlar. Entonces, esta situación de violencia colectiva, en la cual algunos grupos hacían estallar animosidades localistas y animosidades sociales posteriormente en el 40, que es la que me refería más adelante. Nos adelantábamos un poco. Esto implica que en todo este lazo hay intentos de regular el sistema fiscal, sistema de las Fuerzas Armadas. Hay un problema, cada departamento, cada ciudad tenía su propia Fuerza Armada que le obedecía al prefecto, a la autoridad local, no le obedecía al Estado. A mí me recuerda esto las levas feudales, que cuando habían, por ejemplo, Nicaragua se involucra en la guerra centroamericana. Entonces, ¿cuál va a ser la cuota que va a mandar Managua o Metapa? ¿Cuánto va a mandar Rivas para una guerra? Parecido a las leyes feudales. Todavía lo que llega a producir en el 26 la invasión de Estados Unidos es más o menos en ese mismo sentido. Es decir, los generales son con la tropa que ellos tienen contratada de sus haciendas. De sus haciendas, sí. Es un rezago de esa época, totalmente. Entonces, el primer gran intento que realiza, yo diría, porque a veces se menciona el caso de Cepeda, que muere asesinado, pero bien, se separa el contexto centroamericano en 1838, 30 de abril, y el Estado de Nicaragua, funcionando como Estado, no es la República, no se separa de hecho del contexto centroamericano, pero no renuncia a la unidad centroamericana. Por eso es que la guerra nacional se llama guerra nacional, porque la nación era Centroamérica. Y la única que se ha separado del contexto así, con carrera que hablábamos, es Guatemala. Entonces, ¿qué pasa? El primer gran intento lo realiza José León Sandoval, que es cuando logran, con la invasión de Malespín, ¿verdad?, en 1844-45, y se produce el decaimiento de León. Entonces asumen el poder los granadinos. Y José León Sandoval y su círculo intentan aplicarlas basados en las líneas ilustradas de Ancillón, de Quesnay y otros ilustrados, tratan de imponer la autoridad del Estado. Primero, un censo. Segundo, una academia militar. Tercero, por el orden que lo llevo, ¿verdad?, por primera vez la creación de los ministerios. Y los primeros 3 ministerios: Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Guerra. El censo poblacional. El Ministerio de Relaciones, bueno, a buscarlo del canal, 1845 estoy hablando. Y lo otro, que es el paso más atrevido, que es lo que provoca las rebeliones, el monopolio del aguardiente y el tabaco, teniendo como socio a Bernardo Venerio
y a 2 ciudadanos ingleses residentes, Manning y Clinton. Jonas Clinton y Thomas Manning. Ese es el primer gran intento. ¿Por qué el monopolio del aguardiente y el tabaco? Porque son los principales ingresos de un estado. Porque la gente chupa en invierno y en verano. La gente se ahuma o echa humo en invierno y en verano. Esto ya había provocado problemas ya en Guatemala con la rebelión de los Lucíos. Y en El Salvador también hubo movimiento. O sea que no es nuevo. Ya en Costa Rica ya se había producido esto, muy temprano, por razones que vienen al caso. En otra ocasión me dijeron que hacía una exposición y la hice hacía una visión comparativa con Costa Rica, con Nicaragua. Cómo el ingreso del fisco costarricense por el aguardiente era 10 veces mayor, 4 o 5 veces mayor, casi 5 veces que el de Nicaragua, y teniendo menos población. Lo que se llama la industria fiscal hoy en día, ¿no? Correcto, la industria fiscal. Entonces, esto provoca nuevamente rebeliones. Entonces, empiezan a funcionar las instituciones, pero provoca rebeliones, porque la población indígena, que era la expendedora del tabaco, va a ser afectada pues, por el monopolio del tabaco. La población mestiza pobre, y sobre todo gran cantidad de mujeres, ¿verdad? Porque ahí yo ya me tocó estudiarlo con detenimiento, es afectada enormemente. Entonces ahí es afectado el expendedor, que ganaba por eso, el productor, el mediano y el pequeño. Y entonces una rebelión antifiscal. Pero también es durante el gobierno de Sandoval donde también se propone una nueva constitución política. Es decir, son los conservadores granadinos, partidarios del liberalismo económico, influidos fuertemente por la ilustración de que a veces dicen el partido conservador, el partido de los señores feudales. No, es el partido de los criollos ricos en el caso de Nicaragua, y es el partido de los criollos ricos en Centroamérica y en otros países partidarios del liberalismo económico. Entonces, la clase productora a trabajar, pero era difícil. La clase productora era principalmente la mano de obra sobreviviente indígena, que no pueden emplearla como mano de obra fácil. La mano de obra más cara se decía que en Centroamérica era de Nicaragua. El canal, bueno, ¿cómo construir el canal? ¿Le interesa el canal a las clases populares? No, pero a las clases altas sí. Lo consideran como un fetiche, el desarrollo del país. Vamos a hacer el Gibraltar de América. De ahí viene el pacto, el tratado que hacen con Vanderbilt, la famosa línea del tránsito que entraba había demanda de pasar del Pacífico al Atlántico. Es la parte primaria del futuro canal. Entonces, ¿qué sucede? De que esto conduce a una nueva rebelión. O sea, cuando el sector esté desplazado del poder, las clases medias, representadas por los valles, por los Somoza, por ciertos sectores que se dedican a la producción del aguardiente, como medianos propietarios, son rebeldes, pero además son perseguidos políticos. Vuelvo nuevamente al proyecto constitucional. Sí, ahí va a quedar omitida, a diferencia de la Constitución Política en 1838, va a quedar omitida la propiedad comunal y ejidal. Y entonces alborotan un avispero, jaltebanos, monimboseños, de las comunidades indígenas de Masaya, se unen al movimiento Calandraca Popular. Porque aquí hay que ver dos cosas como antecedentes. Al mismo tiempo que en Granada se viene desarrollando la idea que es neyana, de Ancillón, de la conservación social, que ahí viene la palabra conservador, ¿verdad? En León, el Club Masónico de León, donde está Máximo Jerez, Francisco Vaca, Mariano Salazar y otros, empiezan a estudiar, sobre todo después del viaje de Francisco Castellón y Jerez a México, el liberalismo como tal, ya con más detenimiento. Y ahí donde prácticamente se forman dos núcleos: el núcleo conservador en Granada y el núcleo conservador, el núcleo liberal en León, que toman el nombre posteriormente en ese momento de Timbucos y Calandracas. ¿Por qué? Bueno, es donde se puede decir que hay un pensamiento articulado. Hay quienes dicen, eso viene de la colonia. Sí, hay rivalidades, pero que son de hecho, pragmática, en la práctica. Granada económico... No eran ideológicas. No eran ideológicos, sí, para nada. Entonces, ya en el 45, yo diría del 43 en lo adelante, a la medida que se viene acentuando la rivalidad y llegan las ideas de fuera, entonces sí, son los núcleos prepolíticos del conservatismo granadino y los núcleos prepolíticos del liberalismo leonés, aunque después hay partidarios en Granada del liberalismo.
y hay partidarios de el conservatismo del mismo León. Pero en los barrios donde hay animosidades, como es el caso de Jalteba, Lotrabanda y Lotrabandita están en contra de los conservadores del centro. Entonces, los barrios populares, o en León, vemos el caso del Coyolar, de San Felipe, donde hay animosidad, de Sautiaba, donde hay animosidad contra el del centro de León. Entonces, ahí es donde se plantea el aspecto eminentemente social. Porque, bueno, esta gente que absorbe el liberalismo dice, bueno, aquí dicen derechos naturales. Si hay derechos naturales y derechos de gente en este planteamiento, las comunidades tenemos derecho de existir como tal. Aquí hay derecho. Y dicen que solo el pueblo da las leyes. Bueno, ahí yo, en mi trabajo yo cito el caso de Natividad Gallardo y Juan Góngora, donde dice, nosotros no somos bandidos. Hemos tomado las armas para hacer valer nuestros derechos. Y son campesinos analfabetos. Sí. Bueno, pero son dirigentes populares. Más o menos en esos términos es que se llega ya a la guerra nacional, que es motivo de otro programa que vamos. Sí, porque casualmente la derrota de las clases populares en 1849 obliga, entre 1842, a una alianza de las élites de León y Granada para develar este movimiento social, en lo que Bomers llama, en coincidencia con este servidor, que se pasa de la anarquía política a la anarquía social, que algunos autores, como Rudé, como Hobsbawm, plantean luchas de clases sin clases, luchas de clases en clases no netamente constituidas como las conocemos en términos modernos, es decir, la clase obrera contra la clase capitalista. Y estos son comuneros indígenas y mestizos pobres contra terratenientes. Pero la derrota de 1849, bueno, ya los aplastamos, se vuelven a parar enfrente y volvemos a lo que decíamos inicialmente. Las dos facciones van a la guerra, y la guerra condiciona, que sería para otro programa, la guerra civil que lleva a la guerra nacional. Que lleva a la guerra nacional. Bueno, muchas gracias, doctor Casanova, por esta persona. Sí, por esta conversación, para ilustrar un poco efectos del 15 de septiembre de 1821, especialmente en Nicaragua. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.